El elemento vasco ha estado entre nosotros desde los primeros tiempos de la conquista. Su asentamiento se afianzó durante la existencia de la Compañía Guipuzcoana, condicionando la prosperidad en nuestro país. Su influencia se desbordó en el desarrollo económico, político y social de la colonia. Desde entonces, son muchos los apellidos vascos que han formado parte de nuestra historia, pero ha sido su reciente legado el que nos invita a guarecernos entre sus estructuras y edificaciones. El vasco. El hombre corto en palabras, pero largo en hechos. El pueblo vasco es muy tradicionalista. Todos los vascos se consideran iguales, prácticamente, nobles, entre comillas, pero iguales todos ellos. Eso le da una forma de ser y de tratar al resto. La casa para un vasco. El más grande de los amores de un vasco era la tierra, la casa, la familia y el apellido. Esa casa vasca representa todo lo que es el mundo vasco. No hay que ir más que al nombre en vasco de casa, que es Etxe, que es el hogar, es donde realmente se desarrolla diría el 95% de todo lo que tiene importancia para la familia vasca. Arquitectura vasca. La arquitectura vasca tradicional comparte la simetría, la proporcionalidad y la robustez con el terreno que le provee los materiales para su construcción. Hacían, como decía, las casas en madera y luego la hicieron de piedra o de arenisca y le ponían unos grandes tejados, digamos, que eran parecidos a lo que es la boina vasca, así con grandes aleros. Topónimos, escudos, Lauburu e Icurriña. La mayoría de los apellidos vascos tiene su origen en la toponimia del terreno donde se ubicaba la casa. Los habitantes de los caseríos decoraban sus viviendas con escudos traídos de la época de las cruzadas. Adornaban sus portalones con el lauburu como amuleto contra el mal. El origen es desconocido. Lo que sí se sabe es que es un símbolo preario, es un símbolo que está con los vascos siempre. Y en estos días, izan la Icurriña como acercamiento a su terruño. El éxodo. Para 1936, la inmigración formaba parte del programa de López Contreras para modernizar al país. El bombardeo de Guernica y los desastres de la guerra civil impulsaron la ansiosa emigración de Euskadi. En junio de 1939, 82 vascos se reunieron en el puerto francés de Le Havre y salieron en el bote Cuba. Uno de los pasajeros fue Miguel Salvador Cordón. Bueno, mi padre llegó en el barco Cuba, no sé si creo que julio 6 o julio 8 de 1939. Más tarde llegarían el Flandre y el Bretagne, con casi 200 refugiados a bordo. Hoy se cumplen exactamente 64 años, 12 de agosto de 1939. Llegamos nosotros aquí, yo llegué en el Flandre. Había entonces llegado un arribo fructífero. Espacio interno de Miguel Salvador. Miguel Salvador Cordón nació en Donostia el 31 de agosto de 1913. Proyectista genial, se dedicó a la construcción y fue creador de un estilo arquitectónico vasco atractivamente adaptado al clima tropical. En una década, proyectó y construyó cerca de un centenar de edificaciones. Yo creo que les ponía un gran esfuerzo y mucho cariño en todas sus obras. Es la forma de ser de él. Que ese señor era algo, o es algo fuera de lo normal. Se entabló una gran amistad, tanto que tengo que decir que para Iñaki, Miguel Salvador es un ídolo. Porque claro, él era un hombre de una calidad tal que él, a quien necesitaba trabajo le daba. Fue quizás la figura central
digamos, de todo este modelo, de esta tipología que se desarrolló, sobre todo en la Mercedes, en la área de Mercedes. Diseño de Miguel Salvador. Él ha mantenido el estilo de lo que le ha gustado. Él es vasco de nacimiento, de pensamiento y de obra. Su obra ha respetado la tipología de su tierra. Arquitectura robusta, de bajos techos, amplios ventanales, protegidos por contraventanas. En algunas fachadas, sus aparentes estructuras decoran el frente. En el tope se vislumbra un asidero para las palomas. Rejas limpias, escudos decorativos, edificaciones simétricas y piedras en un desordenado orden que enmarca la puerta central de las viviendas. No son una copia al calco de la arquitectura vasca, porque evidentemente lo que conocemos en las Mercedes y el Rosal son quintas y edificios que tienen podríamos llamar una reminiscencia de la arquitectura vasca. El presidente del País Vasco dijo en una ocasión que Miguel Salvador estaba vasquizando a Caracas. De hecho, incluso fue tanto el efecto multiplicador de la arquitectura que posteriormente llegaron otros constructores, incluso de origen italiano, que de alguna manera aprovecharon estos elementos en otras zonas como San Bernardino, Campo Claro, etcétera, que uno inmediatamente se da cuenta que tomaron, digamos, la arquitectura vasca agregándole algunos otros elementos, ¿no? Las Mercedes. En 1943, la familia Erazo, dueña de la hacienda Las Mercedes, se asoció con el ingeniero San Román, de la constructora Vica, para urbanizar la zona. En el proceso contrataron a varios vascos. Mi padre diseñó o trabajó en el diseño de la urbanización El Rosal. Realmente es la urbanización Las Mercedes donde fue su desarrollo mayor, ¿no? A mediados de los años 50, Las Mercedes era una urbanización modelo. En teoría antes era una zona netamente residencial, no tenía mezcla de usos y que con el tiempo ha ido deformándose y, bueno, no deformándose, decimos, volviéndose más realista. Ahí quedan ya muy pocos casos de la arquitectura vasca representativa, tanto en las Mercedes como en el Rosal. Pudiéramos por lo menos salvar algunas de estas edificaciones, quizás a través de algún decreto o alguna ordenanza que pudiera por lo menos rescatar y poder mostrar a las generaciones futuras de cómo fue esa urbanización. Edificaciones. Las viviendas más emblemáticas en este momento en las Mercedes son precisamente dos edificios de Miguel Salvador, el Gastizar y el Donosti. Sus rejas, entramados, la ubicación de las piedras, las contraventanas y los garajes son su marca a distancia. Quiero pensar y creo que la obra más importante podrá ser el edificio Donosti, ya que le puso el nombre de su ciudad natal. Los edificios Gastizar, Donosti, Mendieder, Bidasoa, Aloña, Videgain, Udaberri, Guipúzcoa, Vizcaya, Izarra, Amaya, Elcano y Oquendo. Algunos de estilo vasco, otros no tanto. Unos quedan, otros desaparecieron para dar cabida al crecimiento desmedido de las necesidades urbanas. El Toki Eder de 1943 fue el primero que realizó Salvador en el Rosal. El Donosti, construido en el 49, su último legado en las Mercedes. Centro Vasco de Caracas. La idea de fundar un centro vasco se gestó en el Cuba. El primero estuvo de Cipreses a Velázquez.
luego de Truco a Balconcito y finalmente en El Paraíso. Miguel Salvador se hizo cargo del proyecto. A mí particularmente, de las casas grandes que he visto, una de las que más me gustó es esta que tengo yo en el pecho, que es el Centro Vasco. Que él hizo ese Centro Vasco, además él lo hizo ad honorem, él no cobró nada por sus honorarios, sino sencillamente los costos. No solamente mi padre, sino todo el mundo que intervino ahí, en trabajo tanto administrativo como de construcción, que todo fue completamente ad honorem. En octubre del 48 se coloca la primera piedra. 2 años después sería inaugurado. Gracias a Venezuela. Yo creo que tenemos una profunda deuda con Venezuela. Yo diría que es un agradecimiento infinito porque el vasco en Venezuela se siente no como un recién llegado. Todos los vascos venezolanos o venezolanos vascos tenemos 2 patrias, Venezuela-Euskadi o Euskadi-Venezuela. Por su manera de actuar entre nosotros, laboriosa, honesta y decididamente útil, debemos considerar al vasco como un ser cuyo valioso aporte ha enriquecido nuestras actividades humanas.